¿Qué tal, amigos? El día de hoy estamos con A-School, supergrupo de acá de Guadalajara, músicos destacados en la escena nacional. Y pues el día de hoy vamos a platicar con ellos para que nos cuenten un poco de su música y de su rock. Pues igual que me platiquen un poquito cómo surge el proyecto A-School. ¿Hace cuánto comenzaron? Pues me acuerdo bastante bien de que comenzamos cuando empezamos a hacer una rola, que el resultado fue Soy Suficiente. Soy lo suficiente. Y en la rola dice 2019. Ahí queda marcada la fecha, el año. Fue a finales del 2019 Ajá. cuando nos juntamos a hacer música sin pensar que iba a terminar siendo un proyecto, pues. En realidad el proyecto, la tarea era hacer un disco como con artistas invitados. Ok. Entonces mi plan era invitar a diferentes compas para hacer una rola con un güey, otra rola con otro cabrón, Ajá. y ir armando como tipo cosas. Como colaboraciones. Como te recuerdas el Roadrunner United. Sí, claro, sí, era tu idea. Esa era mi idea, pero yo iba a cantar las canciones. Total que ya tenía yo varias canciones, pero las cosas no estaban marchando en el tiempo o con la frecuencia que yo esperaba. Entonces, pues platicando ya con Pierrot, que es con quien empecé el proyecto, le platiqué la situación. Le dije, güey, pues que el pinche disco va lento, no me han mandado rolas, etcétera, etcétera. Ahí descargándome con ese güey. Y la frase, y la tengo bien grabada, me dice: mijo, yo te grabo las rolas que quieras, ¿verdad? Yo te las hago las que quieras. Digo, pues a ver, avienta un puño. Y ya empezamos a componer una rola, luego otra rola. Y ya posteriormente entró Chino, entró a la batería. Y se fue formando así poco a poco la alineación. Después entró Kuma, Díaz, después Veneno, Mika. Y al final Mosh, que es el más nuevo. Tenemos al Que integrante más nuevo tiene de la banda. un par de meses apenas con nosotros. Y pues bueno, así se ha ido formando la alineación desde el 2019 hasta ahora. Ok. Ahorita ya tienen 8 temas, ¿no? 7, 8 temas en Spotify, en plataformas. Son 7, es un disco. De manera ideológica, con el mensaje que también traemos y se sienten parte, a fin de cuentas de eso se trata, de transmitir un mensaje Sí, y claro. que la gente se sienta identificada con lo que decimos, porque lo decimos Representada, ¿no? ajá, También. representada, exacto, porque aparte lo decimos de neta, pues, o sea, si es lo que sentimos, si es lo que vemos, lo que vivimos, y lo manifestamos a través de la música. Entonces nos ha ido bastante bien con la gente, estamos contentos, la neta. Ok. Para quienes no ubican a A-School, ¿a qué suena? ¿A qué suena A-School? ¿Cómo tú lo definirías, el sonido de la banda? Pues yo definiría que es difícil Sí, porque claro. somos muchas personas en un proyecto con muchas... son 8 instrumentos diferentes Con influencias bien influencias bien diferentes, ¿no? Sí, diferentes, claro. y con también mucha experiencia. Entonces yo lo definiría como metal mexicano experimental. Ok. Porque ahorita estamos en un proceso de creación y estamos, pues hay congas. Y Sí, claro. hay- Sigue mutando, Ajá. digamos, el sonido. No es como ya lo tenemos y así se va a quedar. O sea, siguen Exacto. experimentando, ¿no? Con nuevos integrantes, con nuevos instrumentos. Sí, estamos en esa. Sí, ya desde ahí es bien difícil ponerle una etiqueta, ¿no? Al género, pero es metal. Ujú. Para ti, carnal, ¿tú cómo definirías el sonido de la banda? Para ti, ¿a qué suena A-School? Para mí,
A-School se me hace que tiene mucho pulso. Eso es como definiría realmente. O sea, evidentemente somos metal, una variante por ahí del metal, es metal mexicano. Y es exactamente esa parte de lo latino, de lo mexicano que tiene esa música al igual, que es un latido, ¿no? Un latido que te hace, si no sabes bailar, pues, vas a brincar, si no sabes, o bueno, no puedes brincar, vas a mover la cabeza, pero esa es la forma en la que lo definiría, ¿no? Un metal que tiene un latido, tiene un beat muy marcado y pues para echar desmadre, en pocas palabras, ¿no? Eso te va a hacer aventar gente, pegar, brincar, escupir, Brincarle en la todo, ¿no? cabeza. Todo. Así es como yo lo defino, pues, ¿no? Realmente. Ok, y acá tenemos al miembro más callado y más reciente de la banda, el Mosh. ¿Qué te parece a ti A-School, Mosh? Definitivamente en su fundamento es metal mexicano, pero tiene mucha fusión. Claro. El sonido de High School particularmente es de un sonido de mucha fusión. Aparte es un grupo que al tener una mayoría de integrantes, por lo general los grupos son de 5 o 6 integrantes, al ser ya 8 es una experiencia, yo diría una experiencia viva que he experimentado a lo largo o lo poco el tiempo que he estado con el grupo. En cada presentación o ensayo las personas están experimentando como climas, como emociones en cada canción, y yo creo que eso se logra porque somos bastantes y hay muchos elementos al mismo tiempo. Todos transmiten, ¿no? Una energía diferente. Exactamente, y se crea un clima. Sí, eso, claro. Más allá que un sonido, creo que una experiencia, ¿no? El High School, y es una experiencia en la cual todos pueden participar y todos quieren participarlo de alguna manera u otra, dentro o fuera del escenario. Es como una cuadrilla que se va sumando con más gente. Es muy interesante, un movimiento más que nada. Me dicen el asesino por ahí y dicen que anda 24 horas para morir. Sin las pedazos, balas correrán a tu casa carnal. Saldré de casa, ya busco pan solo, me canso. Todos saben de mí. Pues fíjate que en cuestión lírica también estoy explorando otro tipo de temas. Ajá. Yo en mis proyectos siempre me he enfocado mucho en temas sociales, en temas políticos y de protesta, como la gente que ya me conoce de tiempo sabe. Sí. Y realmente ahorita tengo un conflicto con eso, o sea, sigo haciendo eso, pero también quiero abrir mi abanico de posibilidades. posibilidades claro. a poder hablar incluso de cosas personales, de luchas personales, de hablar de mis amigos, de lo que estamos viviendo, ¿sabes? Abarcar como más sentimientos y más cosas que quiero plasmar en las letras de A-School. Acaban de estrenar un video, ¿no? Un video de la canción Quema esa mierda. Quema esa mierda. En lo personal es uno de los temas que más disfruto ensayar y tocar para la gente. Sí. Es una canción de protesta, es una canción incendiaria, y la verdad pues está pintando para ser un tema icónico de la banda. Sí. Tanto por el nombre como por la temática y por lo que nos ha significado a nosotros la realización tanto de la canción como del video, que lo hicimos en Bogotá. Ajá. La canción se escribió durante la temporada de protestas del Black Lives Matters, Okay. que se expandió por muchos Por todo, lados, sí, por ajá, todo por el todo el mundo. mundo.
Estaba inmerso a la creación de ese video, de esa canción, en ese de esa momento, canción, ¿no? ajá, cuando estábamos componiendo esa canción, cuando pasó eso, y fue lo que me inspiró a mí a escribir esa letra, ¿no? Entonces, ese mismo hecho hizo que que nuestro viaje a Colombia se pospusiera por los disturbios que había en el país. Intenté reflejar pues el sentimiento de coraje, de impotencia por la opresión del sistema a la sociedad, y cómo la sociedad también se enardece, ¿no? En contra de esos sistemas opresores que de repente pues son injustos, ¿no? Y pues bueno, de eso trata, ¿no? No, la canción no intento que induzca a la violencia como tal. Claro. Simplemente eso es una manifestación artística del sentimiento que nosotros sentimos. Pues vayan ahí a YouTube, chéquense el video, o también está en Spotify o en todas las plataformas de streaming, que de hecho tiene dos versiones. Tiene la versión que es la del video, y aparte hay una con una colaboración. Platícame de esa colaboración, carnal. Ok, la colaboración es con el rapero regiomontano Neto Reino, y es una figura actualmente importante del género rap en México. Nos conocimos por un camarada que tenemos en común, y a él escuchó nuestra música, y de él nació ¿qué onda? ¿Quieren que hagamos algo juntos? Y pues aceptamos. Entonces, esa canción ya estaba hecha. Sí. Y no teníamos más música para hacer, y queríamos aprovechar la vuelta, porque él siempre está como muy en chinga, ¿no? Sí, claro. Como todos. Y para aprovechar la vuelta, le mandamos esta rola, y decidimos hacer las dos versiones. Las dos versiones. De hecho, sí suena bien diferente. O sea, la colaboración que tiene, yo ya las escuché a conciencia, ya les puse atención, y la aportación que le da a ese tema sí la hace diferente la canción. Sí, cambia, la hace muy diferente. bastante. Entonces, la verdad, yo sí se la recomiendo. Así como a grosso modo, el video pues trata acerca de los abusos policiales. Exacto. ¿No? Que es una temática recurrente también Sí, es algo recurrente, ya casi es como un clásico de las bandas punks, hardcore, y es parte también de la influencia que traemos, ¿no? Sí. La mejor versión de mí no es tan fácil. Borrar lo que soy, lo que fui, nacido en un mundo violento, creciendo en la jungla de cemento. El coraje se vuelve alimento de los que seguimos firmes. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene para High School? ¿Qué hay? O sea, porque hay 8 temas, pero pues ustedes no paran, siguen trabajando, siguen chambeando y están componiendo nuevo material, tengo entendido. Platíquenos qué planes tienen para ello. Sí, bueno, aprovechando que pues estoy como integrante con un instrumento básicamente latino, estamos experimentando fusiones un poquito que rompen el esquema o la temática por lo general que se hace del metal. Claro. Y están pasando cosas interesantes, aparte de que esto se está mezclando con la parte de Mika, que es más digital. Y pues estamos en este proceso creando el disco nuevo, experimentando con fusiones y alternativas que no se habían pues puesto nunca en este tipo de género, y creando nuevas canciones. O sea, básicamente el trabajo de una banda, trabajando los shows. Ahorita hay unas presentaciones en puerta que son muy importantes, y creando material. Más que nada trabajamos como al mismo tiempo todo, no esperamos hacer una cosa para hacer la otra. O sea, somos un equipo bastante grande y podemos estar componiendo. Delegamos otra parte del equipo que se encarga de lo visual, otra parte del equipo lo administrativo, ya el merchandising, todo lo que conlleva un grupo. Y pues lo más importante que no dejamos de hacer es crear música. Siempre Gallero está escribiendo letras, Pierrot está haciendo riffs nuevos de guitarra. O sea, siempre está la maquinita trabajando. Claro. Y pues aprovechando que hay más integrantes, es como más dinámico. Pues podemos trabajar algo de ritmo. Yo particularmente con el Chino puedo trabajar algo de puro ritmo, o podemos hacer algo más melódico con las cuerdas. O sea, muy interesante, mucha chamba. No, y es que tiene, pues High School tiene de dónde High School. O sea, tiene músicos
de amplia trayectoria. Sí tiene involucrados músicos de muy alto nivel, experimentados ya en la escena nacional, o sea, no solo local, nacional. Entonces, pues la verdad yo sí les recomiendo que se chequen todo, porque aparte no nada más está ese video, tienen más videos en YouTube que están bien recomendables, están muy bien producidos, Sí, la música es muy buena. Este sería el... ¿Qué sencillo el cuarto? ¿Quinto? Ya es el quinto, ¿no? El quinto me parece. Ajá. ¿Es el quinto sencillo? Es el Ajá, quinto el quinto sencillo, sencillo. exactamente. O sea, ¿y 5 tienen video? Sí, hay 5 videos actualmente en el O canal. sea, este es el quinto, eso ajá. para que se den una idea, o sea, tienen 8 temas ahorita compuestos y tienen 5 videos. O sea, la neta es una banda muy, muy prolífica, con mucho potencial. Yo la recomiendo ampliamente. Y aparte ahorita que mencionaba el Mosh, tienen unas presentaciones cercanas. Cuéntenos de lo que se viene en vivo, para que la gente también esté ahí al pendiente y puedan esperarlo, ¿no? Puedan ver dónde van a presentarse, puedan saber. Sí, pues vamos a estar abriendo el concierto de Sepultura en Guadalajara. También vamos a estar por ahí en el Distrito Federal. La fecha todavía no la hemos anunciado, pero ya está toda la logística y todo pactado para empezar a hacer la promoción. Próximamente vamos a anunciar esa fecha. Y pues estamos en tratos con promotores, ya sabes, haciendo la labor de conseguir pues fechas, Claro, de conseguir claro. movimiento para la banda. Igual estamos abiertos a que nos oferten, y si nos quieren llevar a sus ciudades, pues contáctenlos por sus redes, claro. tenemos la agenda abierta. Próximamente anunciaremos ahí más fechas y más movimiento. Y pues bueno, el trabajo de composición es porque seguimos produciendo música. Esta vez de la mano de Odín Parada, que es un productor tapatío bastante Reconocido. Sí, es bastante sí, reconocido sí. y con bastante trayectoria, ¿no? Y están pasando cosas bastante interesantes. Esperamos que todo siga fluyendo de esa manera. Entramos a estudio a finales de octubre y pronto poder tener ya todo listo para poder presentárselos. Échenle. Sigan nuestras redes y pendientes a la música de iSchool. Recuerden que les estamos cuidando a su espalda. Bien dicho, Mosh. Pues Las redes, bueno, en Instagram nos pueden encontrar. En Instagram nos pueden encontrar como aschool.mx. Y en todas las redes, ya sea Spotify, YouTube o Facebook, estamos como aschool, ACE, y K de kilo, O y L, ¿no? Entonces, para que estén ahí al pendientes, y pues pronto vamos a sacar Cuida algo tu que va a estar espalda. bien sabroso. Y espérenlo. sí, raza, pues yo quisiera agregar, darte las gracias por el espacio, Chido, carnal. por el Gracias a espacio de ustedes. difusión, esa sinergia que hay entre toda la gente que estamos levantando el nombre del metal mexicano, porque el metal mexicano es diferente, Sí, es al diferente. metal de Tiene- otros países. sí. Tiene su fuerza, tiene su calidad, Sí, tiene sí, su sí. sabor diferente. Sí, y hay que impulsarlo. Y hay que Los impulsarlo, estamos en claro. esto, tenemos que hacerlo de alguna manera. Exacto, entonces yo agradezco el espacio, y a la gente que le gusta de escuchar metal, les recomiendo que escuchen iSchool, que escuchen más bandas mexicanas de metal, que consuman esto. Nosotros estamos trabajando todos los días para poder hacer del metal mexicano parte de nuestra vida, y queremos que también sea parte de la vida de ustedes. Pero sin ustedes pues no se puede. Entonces pues les recomendamos que sigan apoyando y consumiendo el producto nacional que es el metal que es nuestro, ¿no? Correcto. ¿Algo más, carnalitos? Pues creo que es todo, mi hermano. Pues muchas gracias a todos que siguieron esta entrevista. Pues ahí los seguimos viendo. Pronto más novedades, y sigan a iSchool en sus redes para que cuando vayan a su ciudad no se los pierdan. El que cuida tu espalda, man. Yeah. Nos vemos, carnales. Hasta luego.
Thank